Bienvenidos a Fraternidad Emanuel. Vive la experiencia fe. Este es el momento, el lugar donde Dios hablará a tu corazón. Y después de esta palabra, nunca más serás el mismo. Dios le da instrucciones. Permítame decirle que esta noche Dios te ha traído aquí para darte instrucciones. Tienes que tener presente que si estamos aquí hoy es porque esta es nuestra tierra de bendición. Nosotros debemos de saber y tener claro que estamos aquí de paso. Esta vida es temporal. Esta vida es un abrir y cerrar de ojos. Y yo tengo que aprovechar cada momento de mi vida para alabar a Dios. Alaben a Dios por sus obras. Alábenlo por su tremenda grandeza. Alabémoslo con nuestras voces y con todo nuestro ser. Todo lo que respire, alabe a Jehová. ¿Estás listo? Ponte sobre tus pies y adoremos juntos a Dios. ¡Iniciamos! Que el Señor nos ayude. La fe de un papá. Diga conmigo, la fe de un papá. Si hay algo que yo puedo recalcar de lo que yo aprendí de mi padre, fue su fe. Si bien es cierto, fue un hombre con muchos defectos, fue un hombre que muchas veces sucumbió ante las debilidades, ante el pecado, ante sus propias iniquidades, pero fue un hombre que sembró en mi corazón la fe. Y puedo decir con certeza que hoy por hoy soy una persona sumamente con una fe exagerada y loca, porque en un momento se me fue sembrada esa fe. Y a todos los papás que están aquí, no sé, los papás, levanten la mano por favor, todos los que son papás, levanten la mano todos los que son papás, amén. Yo declaro sobre sus vidas esta mañana de que ustedes son hombres que siembran fe en sus hijos. Y que la mejor herencia y el legado que ustedes le van a dejar a sus hijos es la fe en Dios. Yo quiero que vaya conmigo a la escritura en Génesis capítulo 22, versículo 6. Génesis capítulo 22, versículo 6. Y voy a hablar de un hombre extraordinario, pero también con un hijo extraordinario como inicio del mensaje, porque después hablaré de un milagro maravilloso que Jesús hizo. Pero vamos a iniciar hablando de este hombre denominado Padre de la Fe. Dice la escritura en Génesis capítulo 22 versículo 6, vamos a leer del 6 al 8. Dice la palabra del Señor así. A mí me enseñaron desde pequeño a decir en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y tomó Abraham la leña del holocausto. ¿Qué tomó Abraham? La leña del holocausto. Y la puso sobre Isaac su hijo, es decir, se la puso en sus hombros. Permítame decirle que si hay algo que yo puedo identificar aquí, es que Abraham enseñó a su hijo desde pequeño a honrar a Dios, a servir a Dios y a ser un hombre de siembra. Y esto es bien importante porque los papás somos el modelo que nuestros hijos siguen. Y tenemos la responsabilidad de que nuestros hijos sigan nuestro ejemplo de búsqueda, de honra, de fe, de adoración. Dice la palabra del Señor que Abraham puso la leña sobre su hijo Isaac y lo tomó de su mano, tomó la mano en su mano el fuego y tomó en su mano el cuchillo y fueron juntos. ¿Cómo andaban? Juntos. Fíjese qué importante es esto. Un padre que siempre anda junto a su hijo. Juntos para alabar a Dios, no juntos para hacer lo malo, no juntos para ir a la cantina, no juntos para
para ir donde está el pecado, sino juntos para ir a adorar a Dios. Esto es hermoso, porque lo que Abraham estaba sembrando en su hijo era un legado de adoración. Y dice la palabra del Señor: y entonces habló Isaac a Abraham su padre y le dijo: Padre mío. Y él respondió: heme aquí, hijo mío. Y él le dijo: he aquí el fuego, he aquí la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham algo poderoso, una respuesta increíble, poderosa, sobre todo en fe. Abraham le dijo: hijo, Dios nos proveerá. Diga conmigo: Dios nos proveerá. Mientras yo vaya a adorar, yo me enfocaré en la adoración, porque Dios se encargará de proveer lo necesario. Gracias, pero yo no sé si usted lo está entendiendo ahora. Dios proveerá. Diga conmigo: Dios proveerá. Y esa es la fe de un padre angustiado, porque voy a decirle que en ese momento Abraham estaba angustiado, preocupado y ansioso, porque solo él sabía lo que estaba dentro de sí. Solo él sabía lo que Dios le había pedido: ve y sacrifica a tu hijo. El hijo que Abraham añoró por muchos años y que Dios se lo dio cuando tenía 100 años. Y ahora Dios se lo pide en sacrificio. Pero Abraham tiene un lenguaje de fe. Hombres que estamos aquí, nuestro lenguaje marcará la historia de nuestros hijos. Si tenemos un lenguaje negativo, nuestros hijos serán negativos. Si tenemos un lenguaje pésimo, nuestros hijos tendrán un lenguaje pésimo. Si tenemos un lenguaje malcriado, nuestros hijos serán malcriados. Pero si nosotros tenemos un lenguaje de fe y de positividad, nuestros hijos también serán bendecidos y serán hombres y mujeres de fe. ¿Cuántos dicen amén a eso? Dice la palabra del Señor que Abraham le dijo: nuestro Dios nos va a proveer. Nosotros vamos a ir a obedecer a Dios. Y dice la palabra del Señor que caminaron juntos. Vuelve a recalcar la palabra del Señor y dice: y fueron juntos. Los recuerdos más hermosos que tengo en mi mente fueron las veces que pude ir junto con mis papás a la iglesia. ¿Sabes, papá que estás aquí? Yo sé que te preocupas por dejarle a tus hijos una carrera. Yo sé que te preocupas por dejarle a tus hijos una herencia financiera, una casa, un techo. Yo sé que te preocupas por no dejarle a tus hijos deudas, sino bendiciones. Pero si tan siquiera entendiéramos que por lo que realmente nos debiéramos de preocupar es simplemente por caminar junto a ellos a la iglesia, a adorar a Dios, a honrar a Dios, y eso marcará la vida de ellos para siempre. Permítame decirle que para mí es muy impactante ver a esta escena en particular, como Abraham va con su hijo y siembra en su hijo una tremenda fe, una fe inconmovible, una fe extraordinaria, una fe loca, exagerada. Dice la palabra del Señor: tú tranquilo, hijo, que Dios va a proveer. Él sabía que el cordero a sacrificar iba a ser su hijo, pero al mismo tiempo él tenía una fe y una confianza en la promesa que Dios le había dado. Tu hijo
tú serás padre de naciones. Y tu hijo será padre de multitudes. Y yo quiero decirte una cosa, hombre que estás aquí, papá que estás aquí. Sigue confiando en las promesas que Dios te dio. A lo mejor lo que estás viendo frente a ti es un panorama difícil, crítico, de problemas. Pero mientras tú estés agarrado de la mano de Dios, todavía Dios proveerá un cordero para el sacrificio. Yo quiero decirte que no morirás sin ver cumplidas todas las promesas que Dios te ha hecho. En el nombre de Jesús yo lo creo. Dice la palabra del Señor que cuando llegaron al lugar al cual Dios les había dicho, donde iban a levantar el altar, Abraham puso la leña, amarró a Isaac, lo puso sobre el altar, extendió a Abraham su mano con el cuchillo, tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Y entonces, dice la palabra del Señor en el versículo 11, ponme el versículo 11 por favor. Y entonces un ángel, el ángel de Jehová, le gritó. Permítame acentuar algo esta mañana. Y es que el ángel no se acercó al oído de Abraham y le dijo: Abraham. En otras palabras, este no solo fue un mensaje que Abraham recibió. Ahí habían dos personas en ese lugar. Hello. Estaba Abraham, pero también estaba Isaac. Cuando nosotros como padres venimos a levantar sacrificio, ofrenda a Dios, recibimos palabra nosotros, pero también reciben palabra nuestros hijos. ¿Alguien puede alabar a Dios por eso? Dice la palabra del Señor que el ángel le gritó, le dio voces desde el cielo. Se escuchó una voz desde el cielo. Quiere decir que también Isaac tuvo que haber escuchado la voz del ángel. Cuando tú vienes aquí y recibes palabra con fe, recibes la confirmación, la palabra profética que tú has estado anhelando, esperando. Pero aunque tú veas que tus hijos están pequeños, pero ahí tus hijos también están recibiendo la voz de parte del Señor. Dice la palabra del Señor que le dijo a Abraham, y él respondió: heme aquí. Y le dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada. Yo creo que Isaac estaba escuchando y echándose el rollo de todo. Y Dios le dijo a Abraham: porque ahora sé que tú temes a Dios, pues no has rehusado a entregarme a tu único hijo. Y entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y aquí un carnero que estaba enredado en un zarzal con sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el cordero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y en todo ese tiempo Isaac estaba al lado de Abraham. Y si nosotros estudiamos un poco la vida de Isaac, Isaac fue una persona de conquista increíble. Isaac fue un hombre que llegó mucho más allá de lo que llegó Abraham, su padre. Isaac fue un hombre que conquistó tierras inconquistables. Isaac fue un hombre que se enriqueció de una manera pero exagerada. ¿Sabe por qué? Porque Isaac creció al lado de un hombre de fe. Papá que estás aquí, si tú quieres que tus hijos sean bendecidos en el futuro, en el presente y en el futuro, sigue viniendo a la iglesia junto a tus hijos y enséñales a que amen a Dios sobre todas las cosas.
Yo sé que aquí hay papás que amamos entrañablemente a nuestros hijos y que nos duele, lo que a nuestros hijos les duele, a nosotros también nos duele. La palabra del Señor dice en Salmos capítulo 103, como el padre se compadece de sus hijos, así también se compadece Jehová de los que le temen. ¿Cuántos de los que estamos aquí tememos a Dios? ¿Qué es temer a Dios, pastor? ¿Es tenerle miedo? No, es amarlo, es respetarlo, es honrarlo. Aún en medio de nuestras dificultades, aún en medio de nuestras debilidades, hombres que estamos aquí, sigamos honrando a Dios. Yo quiero ir rápidamente a una historia que me conmueve, que me impacta y que me estremece mis entrañas. Y es que en la Biblia encontramos también una historia de un papá desesperado, pero con fe. ¿Cuántos papás hemos estado muchas veces desesperados? Desesperados por la deuda, desesperados por el problema, desesperados porque somos los llamados a ser los proveedores de la casa, los líderes de la casa, los que tienen que tener el control de todo, pero muchas veces las cosas se salen de control y se salen de nuestras manos. Y tenemos la carga sobre nuestros hombros porque ahí está nuestra esposa esperando de nosotros, nuestros hijos esperando de nosotros y la gente metida esperando de nosotros. Y ahí estamos los hombres tratando de buscar una salida, de ser el superhéroe de la casa. Y hay una historia que me impacta en la escritura y es la historia de un papá desesperado. Diga conmigo, papá desesperado. ¿Cuántos papás que están aquí necesitan un milagro? Usted dice, yo necesito un milagro de parte del Señor. Un milagro que traiga honra a mis hijos. Porque pastor, si yo logro salir de esta deuda, mis hijos no serán avergonzados. Porque si yo logro, pastor, comprar la casa de los sueños de nuestra familia, mis hijos tendrán un techo, tendrán su cuarto, pastor, si yo logro comprar nuestro carro, mis hijos no tendrán que andar en bus. Si yo logro salir adelante, pastor. Yo sé que el sueño, muchos sueños de muchos padres que estamos aquí. Ser padres exitosos. Y entramos muchas veces en desesperación por buscar una salida. Pero yo te voy a dar una salida extraordinaria esta mañana. Te voy a dar una llave, papá, que estás aquí, que te va a servir para lograr todo lo que te has propuesto. Te quiero preguntar, ¿estás dispuesto a humillarte al único que te puede solucionar tus problemas? Porque el salmo que leíamos decía, así como se compadece el padre de sus hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Hay una versión que dice de los que se humillan a él. Y aquí hay padres duros que fueron criados con mano dura, que cuesta que salga una lágrima, que cuesta aceptar cuando hemos cometido un error, que nos cuesta humillarnos. Si usted ve, la mujer es más dócil y más frágil para doblegarse delante del Señor, pero al hombre le cuesta doblegarse. Viene a la iglesia con una actitud de dureza. Viene a la iglesia con una actitud de machismo. Viene a la iglesia con una actitud humanamente inquebrantable. Y por eso es que Dios nos tiene que llevar al extremo. El Señor nos agarra del pescuezo, nos topa la pared,
por muy machito que usted se crea, y de machito no tiene nada. Así dice el salmista Aniceto Molina. Dios trabaja para llevar al extremo a esos hombres con los que Dios tiene un propósito. Porque sabes una cosa, hombre que estás aquí, papá que estás aquí, Dios tiene un propósito contigo. Y hay algo más hermoso, y es que Dios no solo tiene un propósito contigo, Dios tiene un propósito con tus hijos. Y para lograr ese propósito con tus hijos, Él tiene que toparte a la pared y llevarte al extremo y humillarte a lo sumo. Lo va a hacer. Lo va a hacer. Yo quiero hablarte de un hombre orgulloso, prepotente, que lo tenía todo, pero que Dios tenía planes con él y que Dios lo tuvo que topar al cerco. Mi oración esta mañana es: topa, Señor, al cerco a todo papá con el que tú tengas un propósito y no se quiera alinear. Vino al culto equivocado, creo yo. ¿Quiere que le relate esta historia? Marcos capítulo 5 versículo 21. Dice la palabra del Señor: y cuando Jesús pasó otra vez en una barca al otro lado. ¿Dónde pasó Jesús? Al otro lado. Una gran multitud se reunió alrededor de él y él estaba junto al mar. Y he aquí, vino uno de los príncipes de la sinagoga, llamado Jairo. Y cuando vio a Jesús, inmediatamente se postró a sus pies. ¿Que era Jairo? Príncipe. ¿Que era Jairo? No, Jairo no era cualquier manta mojada. Jairo era un príncipe. Y ya le voy a decir por qué. Pero inmediatamente vio a Jesús, se postró a los pies de Jesús y comenzó a rogarle de manera insistente, diciéndole: mi hija está a punto de morir. Cuando Dios tiene un propósito y te tiene que llevar al extremo, porque las primeras personas con las que Dios trata en una casa es con la cabeza. Porque queremos respeto, pero no queremos dar el ejemplo. Porque queremos que se nos reconozca, pero no queremos dar el paso. Aquí vienen las mujeres solas a buscar de Dios. Y los hombres no tienen tiempo. Y el hombre no quiere bajar su orgullo. Y el hombre no quiere doblar su brazo. Sí queremos que el día del Padre nos lleven a desayunar. Y queremos desayuno de campeón, con carne. Pero no queremos dar el ejemplo. Dice la Biblia que Jairo, póngame atención aquí por favor. Dice la Biblia que Jairo rogaba mucho a Jesús, diciéndole: mi hija está a punto de morir, ven y pon tus manos sobre ella para que sea sana y para que ella viva. Permítame contextualizarle esto, y es que Jesús venía del otro lado, del lado gentil de Samaria, y venía de una racha de milagros, venía de una campaña evangelística donde Jesús había hecho, como siempre, miles de milagros. Donde Jesús pasaba y había un milagro.
Y dice la palabra del Señor que Jesús decidió terminar su gira de milagros por el lado de Samaria, por el lado gentil, y cruzó al lado judío, donde no le reconocían mucho, donde no creían mucho en él. Pero sorpresivamente, al llegar al lado judío, una multitud lo esperaba. Una multitud con necesidad. Una multitud con hambre. Pero entre toda esa multitud había un príncipe, dice la palabra del Señor. ¿Y quién era ese príncipe, pastor? ¿Quién era ese hombre al cual también se le describe como principal de la sinagoga? Permítame decirle que en aquel tiempo el príncipe o principal de la sinagoga era la persona más importante de la comunidad, casi considerado como un alcalde para el pueblo. Porque aunque los judíos eran gobernados por el imperio romano, ese imperio romano era un imperio despreciado por los hebreos, al cual se resistían. Y ellos vivían bajo sus propias leyes. Así que ellos respetaban más al encargado y jefe religioso que a las propias autoridades romanas. Significa que Jairo, el principal o príncipe de la sinagoga, era un hombre conocido por todos. Era un hombre con seguridad privada. Era un hombre con una carroza. Era un hombre con vestidos caros. Era un hombre rico, diga conmigo rico. Era un hombre importante, era un hombre reconocido, era un hombre respetado. Además era un hombre docto, es decir, conocía la ley, conocía la escritura. Y al mismo tiempo era considerado el religioso más intachable de aquel momento. En otras palabras, Jairo no era cualquier persona. Pero permítame recordar algo al mismo tiempo. Y es que la última vez que Jesús había entrado a la sinagoga, el pueblo judío lo habían sacado a empujones de la sinagoga, incluyendo al principal de la sinagoga. Lo habían sacado a empujones y lo habían tratado de asesinar, llevándolo a un despeñadero. Y entre esos estaba, por supuesto, el principal de la sinagoga. Ahora resulta que ese hombre que incitó antes para que a Jesús lo sacaran de la sinagoga y para que lo tiraran por un despeñadero, ahora necesita de Jesús. Así trabaja el Señor, con hombres orgullosos, indoblegables, que nunca aceptan sus errores, que solo ellos tienen la razón, que todo el tiempo es más importante su orgullo, su porte, su carácter. Es que yo así soy. A ustedes las tiene dormidas ese pastorcito. Voy a ir porque es el día del padre y porque va a haber hot dog, pero de ahí no me vuelvan a llevar. Agradezcan que voy a ir. Duros.
Así era Jairo. Permítame decirle que Jairo era un hombre terrible. Pero ¿qué hizo que Jairo ahora esté doblegado y postrado a los pies de Cristo? ¿Saben lo que provocó eso? Una gran necesidad de un milagro. Hombre que estás aquí, papá que estás aquí, prueba a Dios. ¿Cuál es la necesidad más grande que tú tienes? ¿Cuál es el milagro que tú estás necesitando? Yo puedo decretar y declarar esta mañana que en una semana Dios te dará una respuesta. Y si Dios te la da, yo te quiero aquí de vuelta. Y no solo te quiero aquí de vuelta, te quiero en el retiro. No sé cuál sea tu necesidad. Estoy hablando a ti. Que tú digas, pastor, me da pena porque yo soy el que más he hablado de los cristianos. Me da pena porque yo soy el que más he señalado a los pastores pícaros. Tienen razón, yo también he sido uno de esos. Me da pena, pastor, porque no sé, soy una persona fría. Y yo te quiero decir esta mañana, no importa. Si tienes una necesidad, ven y póstrate delante del único que no solo te puede resolver ese problema, te va a resolver todos los problemas de tu vida. Si le va a dar un aplauso al Señor, déselo de verdad. Pero no hay nada que lo doblegue más a uno que los hijos. ¿Cuántos somos papás aquí? No hay nada que lo... Mire, hermanos, y cuando uno ve a un hijo con calentura, uno quiere sacarle la calentura al cipote y que se le meta a uno. Cuando uno ve al cipote enfermo, que lo llevan a la carrera al hospital, que le están poniendo el suero. ¿Ha visto cuando les están poniendo esas agujas y la enfermera que no... Sí, y lo puya al cipote y uno quiere agarrarla del pelo y decirle que no sos enfermera, hombre, vos. Me están maltratando a mí. Uno, hermano, como padre, lo que más a uno lo mueve son los hijos. A ningún padre le gusta que a un hijo se lo vean mal. A ningún padre le gusta que a un hijo se lo humillen en el colegio o se lo vean de menos o le hagan bullying. A ningún padre. Hermano, cualquier cosa, menos sus hijos. Jairo tenía una hija y la tenía enferma, y no era cualquier enfermedad. La Biblia dice que la enfermedad era de muerte. Y yo creo que Jairo ya había intentado todo. Jairo tenía dinero, Jairo ya había ido donde los mejores médicos, Jairo ya había buscado una solución, pero de todas las soluciones humanas, Jairo no había encontrado la respuesta. Papá que estás aquí, tienes que ser como Abraham y caminar junto a tus hijos en los caminos del Señor. Porque lo que el mundo no te pueda dar, Cristo sí te lo puede dar. Las respuestas que los médicos no te puedan dar, Cristo te las va a dar. Las respuestas que los abogados y los jueces no te puedan dar, Cristo te las va a dar. Las respuestas que los bancos no te quieran dar, Cristo te las dará. Cristo es el único que nos da la respuesta que necesitamos. Y llegó un momento frustrante para Jairo, el mismo que había agarrado a Jesús para sacarlo de la sinagoga, el mismo que había dicho: mátenlo, saquen a ese hereje de aquí. Era un hombre duro, era un hombre terrible, era un religioso espantoso. Ahora Jairo
en algún momento de razonamiento y de activación de la mente con el espíritu, Jairo tuvo que haber recibido una revelación y ha de haber dicho: el único que hace milagros. ¿Estamos aquí? El único que hace milagros se llama Jesús. Yo creo que alguien tuvo que haberle dicho a Jairo: ¿por qué no buscas a Jesús, Jairo? La niña se te muere, te embargan, te capturan, se empeora el problema. ¿Qué hago? Jesús, la frater. No, pero es que ahí no voy, porque ahí solo van unas hermanas locas. Te va a tocar humillarte, porque cuando Dios quiere tratar contigo, o te humillas o se empeora la cosa. Jairo tuvo que ceder, tuvo que morir a su machismo, a sus creencias religiosas, y Jairo tuvo que ir a meterse a la multitud. No, es que a mí donde hay mucha gente no me gusta. Peor donde están unas hermanas todas gritonas ahí, ¿no? Y el pastor no puede venir a la casa. Yo creo que Jairo ha de haber mandado un par de... Vayan a ver si traen a Jesús a la casa. ¿Quién es el que tiene la necesidad? ¿Y el que tiene sed? Tú tienes sed. Tú necesitas un milagro. Tú necesitas una respuesta. Y sobre todo tus hijos necesitan de Cristo. Sobre todo tus hijos. ¿Queremos ver a nuestros hijos sanos? ¿Cuántos queremos ver a nuestros hijos sanos? Que ninguna enfermedad los toque, que ningún virus los toque. Ahí están anunciando que vienen más pandemias, más enfermedades, la cosa se pone más peluda. La Biblia dice que nada me tocará. Comerán cosas mortíferas, dice. Casi que dice la Biblia, comerán curtido del mercado central. En las pupusas. Y está, qué rico este curtido. De repollo chuco de allá. La Biblia dice, comerán cosas llenas de parásitos y no les pasará. Qué bello es el Señor. Diga conmigo, qué bello es el Señor. De aquí nos vamos para los planes. Comerán cosas mortíferas y no les pasará nada. Caminarán en valle de sombra de muerte. Caerán 1000 y 10.000 a tu diestra. Ninguna arma forjada. Esas son las promesas de las que nosotros estamos a tomar. Pero te tienes que humillar. Dice la Biblia que Jairo, cuando vio, Jairo se metió entre la multitud. Yo creo que Jairo tuvo que haber llevado un disfraz. Porque era tan importante Jairo que la gente se quería tomar selfies con él. Usted se imagina todo el mundo con el celular. Ahí va Jairo. En vivo estaban haciendo.
Jairo anda aquí, el príncipe, el principal de la sinagoga, el hombre de más billete en el pueblo, anda aquí buscando a Jesús. Y ahí estaba Jairo. ¿Qué lo tenía ahí? Una necesidad. Y sabe una cosa, Jairo tuvo que morir al orgullo y a la arrogancia. Dios te dice ahora: muere al orgullo. Tienes que morir al orgullo, tienes que morir a la arrogancia. Dice la palabra del Señor que cuando lo vio a Jesús, se postró a los pies de Jesús y le rogó. Hoy, papá que estás aquí, la mejor celebración del Día del Padre no es que te den un regalo, es que te humilles a Dios. Que tus hijos no te den un regalo, dale tú un regalo a tus hijos. Dale tú el regalo más grande a tus hijos. Yo quiero ver papás aquí en el altar esta mañana. Dice la palabra del Señor que Jesús, cuando lo vio humillado, le dijo: claro que sí, voy contigo. ¿Dónde está tu hija? Está allá, vamos, vente a mi casa. Y Jesús fue con Jairo. Pero la palabra del Señor dice en el versículo 24 que era mucha la gente que seguían a Jesús y que lo apretaban. ¿Sabe qué es lo difícil de esto? Que unos sí tienen necesidades verdaderas y otros solo andan apretando. Y a veces esos que solo apretan son los que más estorban. Deje de servir de estorbo. Toque a la persona que tiene a su lado y diga: Dios te está hablando. Y deje que aquellos que tienen una gran necesidad reciban su milagro. Yo me imagino la angustia de Jairo, me imagino la cara de Jairo, sobre todo de asombro, cuando Jesús le dijo: vamos, yo voy contigo. Jesús lo reconoció que era el que lo sacó de la sinagoga. Of course, claro que sí. Pero Jesús no tiene resentimiento con nadie. Hombre, papá que estás aquí, hablaste mal de Cristo, ya Cristo te perdonó. Hablaste mal de la iglesia, ya Cristo te perdonó. Hasta un hot dog te vamos a dar a la salida. Has criticado, ya el Señor te perdonó. Yo me imagino el asombro de Jairo al ver la disponibilidad de Jesús. ¿Sabes una cosa? Criticaste, señalaste, injuriaste, pero si tienes una necesidad, ahí está Cristo. Aquel hombre a quien en su momento fue duro con Jesús, ahora Jesús va con él. Ahora Jesús va con el rumbo al milagro. Diga conmigo: rumbo al milagro. Voy rumbo a mi milagro. Pero sabes, quizás tú necesitas un milagro urgente, pero de repente surgen contratiempos. Porque la Biblia dice que la gente apretaba a Jesús y en ese momento Jesús se detuvo en el camino. Yo puedo ver la cara de Jairo de angustia. Mi hija, vámonos, 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 Señor. Y Jesús se detiene en el camino. Y Jesús pregunta: ¿quién me ha tocado? Yo de Jairo me agarro los pelos. Jesús, mi hija, ¿quién me ha tocado? Y comienza una charla ahí. Aparece una mujer en escena, una mujer considerada impura, que todos la conocían también, pero a esta no la conocían por buena cosa, a esta la conocían por mujer alegre. Dice la palabra del Señor que se postró a los pies del Señor y le dijo: yo fui el que te toqué. 12 años de flujo de sangre.
Y dice la palabra del Señor que Jesús le dijo: mujer, tu fe te ha salvado. Jairo está que no lo puede creer, ya perdió 20 minutos. Y en ese momento aparecen de la casa de Jairo para decirle: Jairo, ya no moleste más al maestro, tu hija ha muerto. ¿Sabes qué significa eso, papá, que estás aquí? Viniste aquí, tuviste un encuentro con el Señor. El Señor te está hablando, estás recibiendo palabras y te estás matando de la risa. Estás teniendo como emociones dentro de ti. Te vas a ir feliz, pero en el camino vas a tener problemas, porque Satanás no quiere que regreses a esta iglesia, porque tu futuro está garantizado en esta iglesia. Cuando uno va por el camino correcto, es inevitable recibir malas noticias. Jairo esperaba el milagro, pero a Jairo le dijeron: ya se murió. ¿Qué le dijeron? Ya se murió. Y dice la palabra del Señor, usted se imagina que a usted le den una noticia de esa magnitud: tu hija murió, Jairo, ya no hay nada que hacer. Dice la palabra del Señor que Jairo se desvaneció y lloró. Yo me imagino a Jairo verlo caer en el piso, desconsolado. Pero para todo Dios tiene una respuesta. Permítame decirle que si usted sigue estando al lado de Jesús, hay una respuesta. A Jairo le dieron la noticia, pero Jairo estaba al lado de Jesús. Que las noticias malas que te den, las recibas al lado de Jesús. Una cosa muy diferente es recibirlas al lado de Jesús, y otra cosa muy diferente es recibirlas de goma y en Apulo. ¿Te ve la diferencia? Es mejor recibir noticias no tan gratas en la casa del Señor que recibirlas allá, lejos del Señor. La noticia que Jairo recibió también la escuchó Jesús. Jesús estaba al lado. ¿Sabes una cosa? Las noticias malas que tú estás recibiendo ahora mismo, Jesús también las está escuchando. Y aunque el hombre diga no hay nada que hacer, Dios dice: yo tengo una salida. Yo tengo una salida. Mira lo que dice Marcos capítulo 5 versículo 36. Dice: pero Jesús, luego que oyó, o sea, Jesús tenía el oído puesto en el asunto de Jairo. Jesús tiene sus oídos puestos en tus asuntos. Aunque tú digas: nadie me quiere, todos me odian, Jesús sí te ama. Y a Jesús sí le importas. Papá que estás aquí, que estás angustiado, que tienes problemas, Jesús está escuchando tus problemas. Dice la palabra que luego que Jesús oyó lo que le dijeron a Jairo, Jesús le dijo al principal de la sinagoga: no temas. ¿Qué le dijo? Dígalo de nuevo. Dígalo más fuerte. Y le dio la llave. Solo cree. Tú que has sido un gran incrédulo, comienza a creer en las locuras de Dios. La Biblia dice: para muchos esto es locura. ¿Cuál es la mala noticia que te han dado? El Señor te dice ahora: no temas, solo cree. No, pero es que ya no hay nada que hacer.
en lo humano. Para Dios no hay nada imposible. Yo quiero saber si hay hijos aquí, esposas aquí al lado de papás. Si hay hijos aquí al lado de su papá, tómale la mano a tu papá. Tómalo de la mano a tu papá. Si hay esposas con sus esposos que son papás, tómale la mano a tu esposo y apriétale la mano. No lo sueltes. No lo sueltes. Tenlo ahí. Hay dos cosas que están sucediendo. Esa mano apretada está transmitiendo fuerzas a ese hombre que las necesita. Esa mano apretada está diciendo: yo estoy contigo, no estás solo. Parece un hombre inquebrantable, pero dentro de ese hombre hay un alma débil, necesitada. Dentro de esos padres hay un corazón que necesita un te amo, un te quiero, un abrazo, un apoyo. No solo gritos, no solo reclamos, también ese hombre necesita gente que crea en él. No lo sueltes. Mientras aterrizo este mensaje, no lo sueltes. Dice la palabra del Señor que Jesús le dijo: cree, Jairo, cree. No se trata de la ciencia, no se trata de las probabilidades, se trata de creer. Y muchas veces creer parece locura, parece de locos, parece como: es que yo no fui enseñado así. No te estoy preguntando eso, solo cree. Y dice la palabra del Señor en el versículo 38: vino entonces Jesús a la casa del principal de la sinagoga. ¿Y sabes qué encontró Jesús en la casa del principal? Un alboroto. ¿Qué encontró? Un alboroto. Y no era de esos alborotos que se comen, era... Usted conoce los alborotos. Allá en Oriente venden unos poblados así que se llaman alborotos. Ricos. Me sacan del mensaje ustedes. Vino a la casa del príncipe de la sinagoga y vio un alboroto y a los que lloraban y se lamentaban mucho. Mira, hay gente llorando y lamentándose, diciendo: ya no hay salida, de aquí no sales. Ya los van a sacar embargados. Ya quebraron, ya no hay nada que hacer. Hay gente ya preparándote las golondrinas. Pero cuando Jesús entra en escena, y ahí es donde quiero llegar. Cuando Jesús, dice la Biblia, que Jesús entró. ¿Qué hizo Jesús? Papá que estás aquí, ¿sabes qué quiere Jesús? Entrar. Pero tu orgullo no quiere dejarlo entrar. Pero necesita Jesús, para que el milagro suceda, Jesús necesita. Todavía lo tienes de la mano, apriétalo. Entró. Jesús entró. Diga conmigo: Jesús entró. El problema es que nosotros queremos el milagro, pero Jesús fuera. Yo quiero el milagro, Señor, pero Jesús está afuera. Y Jesús dice: ¿quién? Jesús, no hay nadie. Jesús tiene que. ¿Y cómo entra Jesús, pastor? Fácil, papá. De aquí te puedes ir con Jesús dentro de ti.
Dice que Jesús entrando les dijo: ¿y qué es este alboroto que se tiene? Porque cuando Jesús entra, encuentra un relajo. Pero Jesús entra a ordenar. Dice que Jesús: ¿qué es esto? ¿Por qué lloran? Y dice: la muchacha no está muerta. En otras palabras, el problema todavía tiene solución. Yo tengo el control. Pruébame a mí. Dame chance a mí. La niña no está muerta, la niña duerme. ¿Y qué comenzó a pasar? Se burlaron de él. La gente los metidos, diga conmigo, los metidos. Te vas a ir de aquí, papá, con Cristo en tu corazón, y habrán metidos que ya sos cristiano, va. ¿Cómo le va a contestar? Metido. Se burlaban de él. Pero Jesús, echándolo fuera a todos, ¿sabes qué vas a hacer de aquí? Sacude a la chusma. Jesús ya no te quiere ver revuelto con chusma. Ya Jesús no te quiere ver con el pirurri ni con el Ricky. Ya Jesús te quiere ver juntado con leones. Ya Jesús te quiere ver en otro nivel. Dice la Biblia que Jesús tuvo que echar todo ese montón de metidos que estaban ahí haciendo relajo. Y entró donde estaba la niña. Y tomando de la mano a la niña. Primero, antes del milagro, Jesús tiene que ordenar. El milagro no sucederá si Jesús no arregla todo alboroto que haya por ahí. Cuando ya Jesús haya ordenado lo que tenga que ordenar, que yo se lo tengo que permitir, Jesús tomará control. Cuando Jesús tomó de la mano a la niña, es señal y simboliza que Jesús toma el control del problema. Era la niña la que estaba muerta. Jesús toma la mano de la niña y Jesús le dice: niña, a ti te digo, levántate. Y dice la palabra del Señor, y esto lo profetizo para tu vida ahora, que al instante, dice en mi versión, al instante, no mañana, no dentro de unas horas, al instante, dice la palabra del Señor, la niña se levantó y caminó. Y Jairo se llevó su regalo. Su niña fue sana. Tenía 12 años su niña. 12 años. Y la niña se levantó. Papá, que estás aquí, ¿cuál es el milagro que estás necesitando? Inclina tu rostro ahí donde estás. Inclina tu rostro ahí donde estás. Yo quiero ver a todo el mundo con su rostro inclinado. Yo quiero ver a los hijos con los papás. Y quiero preguntar esta mañana, ¿qué papá que está aquí valientemente hoy se lleva el mejor regalo para sus hijos, para su familia, de reconciliarse con el Señor, de entregarle su vida al Señor, de dejar entrar al Señor en su casa, en su familia? Tú sabes que necesitas a Jesús y no te hagas el machito ahorita, porque eso no va contigo.
Ahora mismo o mejor dicho, lo que Dios está esperando es que vengas y te humilles como Jairo se humilló a Jesús. Y este es el momento donde yo quiero ver a papás valientes que aman su casa, que aman su familia, que ahí donde están, como buenas cabezas de hogar, se ponen sobre sus pies y dicen: yo me humillo a Jesús.